Julio. Una de tus publicaciones, por otra parte, pues de aprovechar este canal, ustedes hablan también de América. Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario de Estrella de Panamá. Les saluda como siempre Yandira Núñez. Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. Hoy nos acompaña Francisco Javier Pérez, quien es el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Además es profesor y lingüista venezolano, licenciado en letras y doctor en historia. Doctor, bienvenido a Espacio Gente. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Yandira. Es de verdad un placer estar en tu espacio tan prestigioso. Muchísimas gracias por recibirnos desde Madrid y bueno, es una fortuna que hayamos logrado alinear agendas. Profesor, yo le comentaba antes de grabar que en efecto el principal objetivo de la Asociación de Academias de la Lengua Española es trabajar por la unidad, la integridad y el crecimiento de la lengua española como un patrimonio común, ¿no? De la comunidad hispanohablante. Ahora, a esto se suma todo el reto de el ecosistema digital que de alguna manera ha llegado de manera o de forma disruptiva, sobre todo después de estos 2 años de pandemia. Entonces, quisiera preguntarle de qué manera ha logrado Asale avanzar en base al cumplimiento de estos objetivos con todos estos retos, además, en el tapete. Sí, bueno, como bien dices, son esos los objetivos de la Asociación de Academias, que es una asociación que ha cumplido el año pasado 70 años de trayectoria y que congrega, como sabemos, las 23 academias de lengua española, incluyendo la RAE, que es la más antigua de todas ellas, y las academias americanas que comenzaron a fundarse a finales del siglo XIX hasta la última, la más reciente, hace unos pocos años, que es la Academia de Guinea Ecuatorial. Es decir, el objetivo es completar todo el panorama de la lengua española en el mundo, con academias instituciones como las nuestras, que tengan esos mismos objetivos que tú has destacado. Entonces, si bien la lengua española en sí misma tiene una condición que es ser unitaria y diversa al mismo tiempo, y la asociación lo que quiere es preservar esa naturaleza de la lengua española. ¿A qué me refiero? Me refiero a que una lengua que hablan hoy, digamos, en cifras redondas, casi 600 millones de personas, tanto nativos de la lengua española como los que han aprendido a hablar español, y que se habla en veintitantos países, en 4 continentes, es una lengua que nos permite a esas 600 millones de personas movernos con libertad en cualquier parte de la geografía de la lengua española, sin que más allá de algún tropiezo léxico, alguna diferencia de entonación, pudiera quizá alterar a la comprensión de lo que estamos diciendo. Eso te habla de una lengua que es unitaria, que es uniforme, pero al mismo tiempo una lengua que está perfectamente enriquecida con elementos, sobre todo léxicos y de pronunciación, como decía antes, de entonaciones, como decía antes. Es decir, la lengua española tiene una serie de músicas, de tonos, de maneras de decir las cosas que si bien no impiden que otro que sea de otro país nos entienda, hace que la lengua permanentemente esté cambiando, enriqueciéndose con nuevas voces, nuevas frases, etc. Ahora, doctor, entendemos después de toda esta reflexión suya que el idioma ha cobijado nuevas definiciones de, digamos, actividades de la cotidianidad, que son hijas de las tecnologías, ¿no? De comunicación más modernas, pero ¿cuál es el límite, si es que existe? Sí, sí, el límite siempre es el uso. Es decir, el uso, ¿a qué me refiero? A lo que los hablantes del español prestigiamos como las mejores maneras de hablar, las que nos sirven para expresar lo que queremos decir de las cosas. Ese es el uso. El concepto de uso permite ser o es nuestro límite. Es decir, si el uso marca que incorporemos vertiginosamente un conjunto de voces y expresiones, así será. Y si el uso, por otra parte, nos pone límites, ¿verdad? Estaremos entonces ganados a esos límites y aceptaremos esos límites. Entonces, ¿qué es el uso? El uso es un concepto que puede parecer muy etéreo en una lengua, sobre todo que hablan 600 millones de personas. Es decir, el uso es la adaptabilidad que tiene la lengua de la vida cambiante, pero en la medida siempre de que los hablantes seamos los que usemos esas maneras.
Si los hablantes rechazamos, y eso nos pasa mucho, ¿verdad? Hay formas que aparecen de repente en un momento dado y al poco tiempo caducan, y otras más bien que se mantienen permanentemente. Entonces, ese es el límite que el uso pauta. Eh, yo diría que siempre, y este es un concepto que viene del siglo XIX, no es un concepto nuevo, si no queremos irnos un poco más atrás, es un concepto que muchos autores importantes, pero quiero mencionar justamente al que considero el padre moderno de este concepto, que es Andrés Bello, el gramático venezolano, que publica a mediados del siglo XIX su gramática de la lengua castellana, y en donde él dice, bueno, el buen hablar lo dictamina el uso, el buen hablar no lo dictaminan las academias, los lingüistas, los profesores, no, lo dictamina el uso. Y el uso es lo que todo el mundo, cada uno de nosotros construye día a día cuando hablamos en la calle, cuando hablamos con los amigos, cuando estamos en nuestra casa, cuando leemos en la prensa. El uso se va enriqueciendo, amoldando, fraguando de esta manera. Ahora, profesor, por otra parte, bueno, el español es la segunda lengua más empleada del mundo, ¿no? Y en un contexto de internacionalidad, las universidades hispanoamericanas deberían aprovechar el potencial de la lengua para fortalecer su posición en el ámbito de la academia y de la ciencia. ¿Usted qué tanto considera que hemos avanzado en este aspecto? Mira, primero aplaudir esa cifra preciosa, ese dato precioso que te acabas de mencionar, ¿verdad? Sí, efectivamente el español es la segunda lengua más hablada en el mundo, hablantes nativos, ¿verdad? Porque el inglés está claro que se habla en muchos otros países, pero se habla con una lengua aprendida. Hablamos aquí de lengua que es nuestra lengua madre, nuestra lengua nativa, original. En ese sentido somos los segundos. Por otra parte, tú has dado, digamos, en el clavo, es decir, el gran asunto al día de hoy es cómo hacer que el español se implique cada vez más en el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la tecnología, en lo último que está pasando en el mundo. Yo tengo no quiero ser falsamente optimista tampoco, ¿verdad? Yo creo que se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en la medida en que los propios, el mundo hispánico en general, entendido por el mundo hispánico, Europa, es decir, España, Hispanoamérica, todos los países que nos congregamos bajo el rótulo, ¿verdad?, de hijos de la hispanidad. Eh, hemos avanzado mucho en esta idea de crear nuevas maneras de decir en la medida en que también estamos creando la tecnología. Porque, digamos, la tecnología tiene un nombre puesto por quién, por el que la inventa, por el que la crea. En la medida en que nuestra tecnología en cultura hispánica sea cada vez mayor, se solidifique más, en esa medida iremos también creando nuestros propios modos hispánicos de decir y de rotular todo ello. Sin duda, la batalla no es fácil. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, el grueso de la tecnología nos viene de cultura anglosajona, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, pero fundamentalmente es así. Y esa tecnología ya nace con nombres que son nombres del inglés, básicamente, o en inglés. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede hacerse ante eso? Bueno, también vale hispanizar la tecnología. ¿A qué me refiero? Que si un invento no lo hemos hecho nosotros como personas o científicos o creadores del mundo hispánico, pero podemos sí lingüísticamente hispanizar, es decir, poner nombres españoles, nombres de lengua española a esos inventos. Eh, Pongo quizá como ejemplo formas como tan simple como el Wi-Fi. En España se dice más bien Wi-Fi. Es decir, entonces la forma más usual en España, creo yo que es una suerte de mayor hispanización del elemento tecnológico en inglés. En Hispanoamérica somos más anglófilos en ese sentido y decimos Wi-Fi, porque nos parece que es la forma, bueno, más apropiada, más cercana al inglés. Entonces, la recomendación, si se vale como tal, sería tratar en la medida posible que buscáramos formas españolas de decir tópicos tecnológicos, científicos, que hayan nacido en cualquier parte.
digo, la batalla no es fácil, ¿verdad? Pero yo creo que no está perdida. Creo que en la medida en que crezcamos como cultura, crezcamos como potencial científico, como potencial tecnológico, en esa medida irán naciendo también nuevas tecnologías con nombres españoles, con nombres en lengua española. Yo creo que eso, no quise hacer un vaticinio en años porque no es posible, pero yo creo que las décadas venideras nos van a dar muchas alegrías en ese sentido. Profesor, muy interesante esta reflexión que quiero conectar con lo que mencionaba en torno a Andrés Bello, que sabemos que Andrés Bello, pues por supuesto, es una figura fundamental, ¿no? Dentro del idioma, la Real Academia Española como humanista. Él defendía de manera particular conservar el carácter castizo de la lengua española, es decir, un español, entiendo, más puro, sin tantos giros. Esto siento que de alguna manera se contrapone un poco con lo que vemos en la actualidad. Sí, bueno, todo el siglo XIX, y Bello es un autor del siglo XIX, estaba muy preocupado, o sea, los estudiosos del lenguaje están muy preocupados porque veían el deterioro del español y la transformación muy abrupta de la lengua. Y frente a eso, proponían maneras de contener ese deterioro. Surgió una especie de terrible del siglo XIX que es el purismo lingüístico, que era eso, un casticismo, creer que había una sola manera de decir la lengua, que era cuál, bueno, la que se decía en Madrid o como se decía en Madrid las cosas, como se decían en España las cosas. Eso me refiero al punto de vista americano de todas esas problemáticas. Eso, por supuesto, no es al día de hoy posible. No es posible porque, primero, y ese es uno de los caballos teóricos de batalla de la Asociación de Academia, que es el panhispanismo lingüístico. Es decir, no existe una manera correcta de hablar español. Existen maneras, en plural, correctas de hablar la lengua. La lengua no tiene un único centro de poder lingüístico desde donde se irradian las pautas para concebir la lengua, sino que al contrario, el español es una lengua policéntrica, es decir, tiene diversos centros de gestación de la lengua, desde donde ahí sí se producen modos nuevos, peculiaridades, particularidades de todo tipo. Y fíjate, Andrés Bello, si bien estaba inmerso dentro de este ámbito que comentábamos del purismo, eh, considero que no fue el más purista del siglo XIX, fue más bien un autor que vio que había es decir, Bello es el padre, podríamos decirlo así, de la democracia de la lengua. ¿A qué me refiero? Me refiero a que él decía, en el prólogo de la gramática, dice, bueno, pero tanto derecho tienen Aragón, Castilla y provincias españolas como Chile y Venezuela de plantear sus modos naturales de decir. ¿Eso qué significa? Significa que eso, no existe un único centro de irradiación lingüística, sino múltiples, y que cada hispanohablante, cada zona donde se habla español, tiene derechos similares a cualquier otra. Entonces, Bello en ese sentido fue muy innovador también. Entonces, claro, el reto de la lengua española hoy es ese, el darle al panhispanismo un carácter de ciudadanía, de rigor con la comunicación, no tanto con una suerte de ideal de la lengua, sino con cómo debo hablar para que los demás me entiendan, qué recursos debo establecer en mi manera de hablar para que mi lenguaje sea cada vez más efectivo y no tanto ampararnos en modos viejos, modos que son eso, lo que llamamos castizos, que en el fondo no tienen hoy en día mucho sentido. Eh, También antes, Yandira, he podido contestar diciéndote, y lo digo ahora, o aprovecho para decirlo, que los medios de comunicación tienen una enorme importancia para el desarrollo de la lengua. Eh, los comunicadores son, y tú lo sabes bien porque lo eres, profesionales que tienen a su disposición los medios para llegar a muchísimas personas y para influir positivamente, también negativamente, tal como se quiera. Pero en el caso lingüístico, yo creo que vamos a pensarlo en sentido positivo, los comunicadores tienen una gran responsabilidad. Es decir, ¿cuántas veces no escuchamos a locutores o a personas en la televisión o en la radio que hablan de una manera muy burda, usan un mal español, un mal lenguaje?
Y asimismo vemos a la gran mayoría intentando, produciendo mejores discursos, mejores frases, mejores modos. Entonces yo creo que los medios de comunicación tienen y los comunicadores, insisto, una magnífica oportunidad de influir positivamente en el decurso de la lengua. Profesor, en 2013 se concretó la creación del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en los Estados Unidos como un centro de investigación del Instituto Cervantes en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard. Ya en 2012, quien era en su momento el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, analizaba la importancia de promover el estudio del español desde la academia en Estados Unidos, dada la importancia de la migración en este país angloparlante. Ahora, ¿cómo ven desde ASALE que hemos avanzado? Además, ¿qué tanto se ha consolidado quizás el español en este territorio, considerando que inicialmente era más reconocido como un idioma de migrantes que como un idioma de excelencia? Claro, sí, mira, la Academia Norteamericana de Lengua Española es una de las academias que pertenece a nuestra asociación. Cumple el próximo año 50 años de haber sido creada. La ANGLE, es decir, la Academia Norteamericana de Lengua Española, es una academia que está haciendo enormes esfuerzos en Estados Unidos por hacer que el crecimiento del español en Estados Unidos sea cada vez más intenso, más coherente. Si pensamos, según el observatorio justamente que tú has mencionado, del Cervantes en Harvard, si pensamos que hoy en día hablan español en Estados Unidos 53 millones de personas, y si pensamos que, según los pronósticos que ha hecho el propio Instituto Cervantes aquí en Madrid, a mediados de este siglo, serán aproximadamente unos 80 o 100 millones de hablantes en Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos se va a convertir en el segundo país hispanohablante después de México. México es hoy el primer país hispanohablante por número de habitantes, son 120 millones. Pero a mediados de este siglo será Estados Unidos el segundo país hispanohablante. Eso te indica que es una lengua que por su natural desarrollo va a ir haciéndose una lengua ya no, como tú muy bien has planteado, de personas ineducadas, de personas incultas, de migrantes que llegan a Estados Unidos de cualquier manera a buscarse la vida y que no tienen formación previa, sino al contrario, va a ser una lengua que va a quedar instalada, yo siempre digo, como segunda lengua en Estados Unidos, aunque no se reconozca oficialmente, porque eso va a costar también un proceso de que el reconocimiento en Estados Unidos venga por esa vía oficial, pero sí que en la calle sea la segunda lengua de Estados Unidos. Yo creo que la sensación que todos tenemos cuando visitamos en cualquier momento alguna ciudad, algunas, no todas de Estados Unidos, algunas zonas más hispanizadas de Estados Unidos, y no me refiero a la Florida o a Miami, me refiero, por ejemplo, a Nueva York. Nueva York es un caso muy interesante porque ahí se está dando una suerte de crisol de culturas hispánicas. Por una parte, los puertorriqueños que siempre han estado, los dominicanos que siempre han estado, mexicanos, ¿verdad? Venezolanos, colombianos, de todas partes, que están allí actuando unos con otros y viviendo, haciendo que sus vidas se construyan en Estados Unidos, en Nueva York, pero al mismo tiempo esa construcción de sus vidas implica la construcción del lenguaje que cada vez está, yo siento, la última vez que fui a Nueva York, siento que está en la calle. Es decir, insisto, no voy a tampoco exagerar a decir que todo el mundo en Nueva York habla español, pero que está en la calle, que tú llegas a una tienda, llegas a un lugar y tú dices, no me hace falta ni siquiera tratar de construir un discurso en inglés, sino hablo directamente en español porque sé que quien me atiende es hispanohablante, sé que me va a entender. Yo creo que ese es el destino de Estados Unidos. Doctor Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, muchísimas gracias por recibirnos desde Madrid para tener esta conversación tan enriquecedora en Espacio Gente desde el diario La Estrella de Panamá. Mira, Yandira, para mí ha sido un gran placer y te felicito de verdad por tu magnífico trabajo y por este espacio que de verdad creo que hace mucho bien. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos que abordar, Julio. Una